Carlos Roberto Álvarez Núñez, 39 aproximadamente, abogado y docente y profesor de la Universidad de Concepción de la Facultad de Derecho. Mi nombre es Rosa María Lama. Al momento del golpe tenía 25 años. Estaba saliendo de la universidad, estudiaba arquitectura en la Universidad de Chile. Carlos Álvarez Cid, yo tenía 9 años al tiempo del golpe. Hace no mucho, como estudiante. Estaba en cuarto básico, más o menos en el colegio Charles de Gaulle. No militaba, pero simpatizaba, por supuesto, con mi pensamiento racionalista. Yo simpatizaba mucho con el Partido Radical, partido de clase media, pero nunca milité. Esa era mi corriente política. No militaba en ningún partido político, pero sí con tendencia de izquierda, como decíamos en ese tiempo, simpatizante de la izquierda. Sí, a ver, yo claramente no puedo desligarme de la posición de derecha. Yo he trabajado para municipios, he trabajado para el gobierno en posiciones de derecha, aunque todo el mundo se dice de centro derecha, porque en Chile somos buenos para ser centro algo, como difícil es para ser de una punta. O somos anarquistas y queremos destruirlo todo, o somos conservadores y queremos que todo mate. La mayoría somos así centro algo, así medio. Pero efectivamente sí, yo soy un gran defensor del sistema de mercado versus sistema socialista y soy sí un liberal desde el punto de vista de los valores, ¿no? Igual me coloco diría yo derechamente derecha. Sí. La posición económica al comienzo del gobierno de Allende nuestra era, la familia estaba empezando todavía, tratando de formarse, pero yo no diría que era mala, sino que estaba formándose. Y teníamos una base, yo trabajaba en la universidad, la cual mantengo, y tenía algunos otros trabajos como abogado, parte como abogado, también era abogado del Servicio de Asistencia Judicial. De manera que podemos decir que era un pasar bastante satisfactorio. Bueno, al final del gobierno de Allende fue complejo porque se presentaban problemas ya. Por ejemplo, yo tenía que viajar, ejercía un cargo de abogado del servicio en Mulchen y a veces tenía que viajar. De manera que en ese sentido era un poco complejo, complicado, pero era como para defenderse bien. Una situación buena, ¿sí? Económicamente buena. No varió mucho, diría yo. Mis padres trabajaron bastante, por lo tanto siempre tuvieron una situación económica estable. Pero ese proceso fue aumentando cada vez más, desde la elección misma de Allende. Y evidentemente que a medida que transcurría el tiempo, más se iba notando este problema, particularmente el problema económico y social. La parte industrial se había ido no solo mermando, sino que algunas industrias ya un poco fueron cerrando, capturando su actividad. No era seguro, cada vez se fue haciendo más inseguro contar con la parte alimenticia, sobre todo, era a veces muy complicado, hasta llegar a extremos ya al final, diría de las famosas colas que había que hacer para comprar algunos alimentos de primera necesidad, como era el pan, por ejemplo, la leche u otros alimentos absolutamente necesarios para la familia. Era complicado. A ver, sí había desabastecimiento, pero yo tengo claro que ese desabastecimiento fue producido. Hubo un complot contra el gobierno de Salvador Allende.
Yo diría que quedó más o menos polarizada con esa elección. Sí se veía una polarización, yo creo que dentro del gobierno de Allende, yo creo que eso fue uno de los problemas que desató finalmente el golpe militar. Bueno, las personas no entienden eso de golpe de Estado como el término que se utiliza, pero sí la gente quería un cambio, cambiar y cambiar de forma muy, muy de 100%, digamos, pasar a otra situación en que pudieran estar más tranquilos y poder contar con seguridad con los alimentos, particularmente con lo que estoy diciendo con los alimentos. Porque cada vez se hacía más incierto, y había que andar de lugar en lugar, muchas veces comprando las cosas más elementales. Y eso se iba presentando a medida que transcurría el gobierno de Salvador Allende. No, para nada. Nunca va a ser necesario un golpe de Estado en ningún país del mundo. El- la, la democracia es parte de los procesos políticos de todos los países. El golpe militar fue muy duro en Chile. Yo estaba en mi casa. Bueno, la reacción inicial es que era una cosa que, digamos, un hecho que se vislumbraba, que probablemente podía ocurrir, porque cada vez las necesidades eran más eh, apremiantes para la gente, y mucha más gente se manifestaba ya, particularmente respecto del cuerpo militar. Incluso eran algunos llamados, por ejemplo, de las vecinas que decían que les dejaban trillito en la calle, diciendo salgan de la inercia. De manera que cada vez eso fue aumentando, porque aumentaba también el desabastecimiento, las colas, el mercado negro también, en ese tipo de cuestiones, de situaciones siempre aparece el mercado negro. Así que era una situación que iba aumentando, iba creciendo. Y en verdad, mucha gente pensaba que la solución era que terminara esto de una vez y en forma abrupta, aunque fuera así. Que hubiera que acudir, digamos, a una situación de hecho con la intervención de personas con armas. Eso se veía, se intuía. Y esa era la situación en que estaba en ese momento. Estaba en Santiago porque justamente estaba terminando mi carrera de arquitectura. Y mi reacción fue, aunque se veía venir, igual fue demasiado impactante, porque fue muy violento todo. Yo estaba en ese minuto en el colegio. El golpe de Estado fue en el 11 y tipo, yo ya había ido al colegio, digamos, ingresado, entrábamos a las 8. Y a las 9 se empezó a escuchar un ruido, o sea, comentarios, y salieron los alumnos al patio, suspendieron las clases, tocó la campana y algo estaba pasando. Y lo que empezaron a decir los alumnos mayores era que había habido un golpe de Estado y que había militares. Y efectivamente ahora recordando, yo vi pasar una tanqueta, me acuerdo perfectamente, frente al colegio, ese día de la mañana, mirando por lo mismo que es ahora la reja blanca, ese que tienen hacia Colo Colo, pasó una tanqueta por él. Y, y alguien dijo que suspendían las clases. De hecho, ocurrió algo bien insólito ahí porque, bueno, yo dije, si suspenden las clases, yo no tengo nada más que hacer aquí. Y, bueno, estábamos todos encerrados, se suponía que nadie podía salir. Y yo por alguna forma fui a la puerta de vidrio, que tú conoces la doble puerta, abrí una puerta, abrí la otra y me fui para la casa caminando. Y llegué a mi casa en esas condiciones pasando, pasó un jeep, o sea, el colegio lo podíamos haber demandado, el inspector, me acuerdo de ese Tolosa, le mando mi recuerdo que nos dejó salir, a mí me dejó salir solo. La estaba indignada que cómo me habían dejado salir del colegio. Para mí no era más que una razón para no tener clases, de conocer la percepción que uno tenía en ese minuto, ¿no?
Y recuerdo, te mando otra pregunta porque ya escuché el pliego, me acuerdo también de la angustia, me acuerdo de haberme venido a la casa un día que tenía plata para comprar algo y venía de vuelta hacia la casa y vi una cola. Y yo me puse en la cola automáticamente, porque la idea de las colas era un punto de alimentos, como ir al refrigerador. Ahora, ¿no es cierto? Uno tiene hambre y va al refrigerador. No, en ese tiempo yo me fui y me paré en la cola. Porque algo debía haber útil ahí, y yo me paré en la cola, y como yo tenía plata, me puse en la cola para lo que fuese. No sabía para qué era, era la esquina de mi casa. Aquí mismo, la casa de mi papá. Y lo malo fue que cuando llegué adelante la cola era una cola para vender cigarrillos. Y como yo tenía 9 años, obviamente no me vendieron cigarrillos, me fui muy frustrado a contar la mala noticia de lo que había ocurrido, que no había podido estar en una cola, y estaba una hora en la cola y fue un fracaso perfecto mi esfuerzo. Eso como experiencias vivenciales. O sea, a ver, la situación era extraña, se notaba, uno tiene la percepción cuando tiene 9 años, no ha vivido algo antes, entonces no tiene por qué comparar. Pero sí dentro, insisto, domésticamente uno percibía cosas, una sensación de angustia, de desasosiego, ¿no es cierto? Y veía ciertas experiencias que eran en alguna medida que uno marcaba. Por ejemplo, me acuerdo de haber ido con mis padres a un lugar cercano, a una JAP. La JAP era la Junta de Abastecimiento Popular, donde uno tenía que ir si quería tener cosas, comida, papel higiénico, tallarines, tenía que inscribirse en la JAP para poder optar a que le entregaran ciertas cantidades de cosas y poder vivir. Me acuerdo también de haber visto llegar aquí está todo prescrito, así que no hay problema, de haber visto llegar unas cajas de cosas, me acuerdo una caja de confort, una forma de papel higiénico, que venían del mercado negro, que se compraban por fuera, porque como no había forma de abastecerse, el mercado no tenía producción, uno lo compraba de manera oculta y por supuesto con un precio bastante mayor que el que debían tener las cosas. Eso era la realidad en ese minuto. Pero fue elegido democráticamente, sin duda. Fue elegido democráticamente, pues de acuerdo con la Constitución y con todas las normas de aquella época. No son iguales. Bueno, con el desarrollo, con el transcurso del tiempo, cada vez se está perdiendo más la cercanía del gobierno con la gente, justamente por los problemas de inseguridad, desabastecimiento y esto de que las personas no podían estar tranquilas, viviendo, trabajando, eh, eh, sin estar pendientes de si iban a tener paz, tranquilidad y tener también para desarrollarse en su trabajo y en sus hogares y tener la suficiente recursos como para poder alimentarse, que eran muy escasos, cada vez eran más escasos. Sí, bastante democrático, hubo mucha preocupación social. Era un gobierno que estaba pensado para satisfacer las necesidades sociales de la población. Yo diría que hasta la elección de Salvador Allende, claro que había problemas, evidentemente, pero no se pensaba tanto en un rompimiento, digamos, de los esquemas democráticos. Pero poco a poco se fue asentando la idea y cada vez iba ganando más eh, tiempo y concitando opinión favorable la idea de tener un cambio de gobierno aunque fuera con una vía de hecho, y no siguiendo los caminos constitucionales que estaban cuando había sido elegido Allende. Se acabó de golpe, o sea, el golpe militar destruyó todos los procesos democráticos que llevaba el país de muchos años. No, a mí en lo personal y a mi familia no me afectó, por supuesto que no me afectó, porque negativamente por supuesto que no, pero evidentemente que en las condiciones que se estaban en aquella época le dio una mayor tranquilidad a la gran mayoría del país. Eso es sin duda evidente y por supuesto que también a uno. Así que en ese sentido podríamos decir que fue positivamente, aun cuando
nunca son buenos tener, ¿no es cierto?, un cambio sin sujetarse a las normas a que están sujetos, ¿no es cierto?, a que estamos sujetos todos los chilenos. Y que eso, ¿no es cierto?, que las instituciones funcionen, como se dice, ¿no es cierto?, de manera que un cambio de gobierno sea por la vía constitucional, sea por la vía de las elecciones, y no a través de situaciones de facto y de hecho como son un pronunciamiento militar, como fue en este caso de nuestro país. Bueno, nunca las violaciones a lo que llaman a los derechos humanos son necesarias para estabilizar un país. Evidentemente que eso es ir contra lo que yo pienso como abogado, como persona formada en derecho y que es profesora, ¿no? Jamás se puede aceptar algo que sea fuera de las normas legales. Evidentemente que no. Pero sin embargo hay la misma constitución nuestra establecía y establece, ¿no es cierto?, la posibilidad de poder tener un cambio constitucional. Y así afortunadamente dentro de las normas que se dictaron en aquella época hubo una transición que no fue simplemente de hecho, porque hubo un plebiscito, 2 plebiscitos hubo, y en esos 2 plebiscitos se manifestó todo el mundo, y Chile, ¿eh? Eso me consta porque yo participé en el plebiscito y mi señora participó, y entiendo que hasta acá no, Carlos, no todavía no, pero participamos en esos 2 plebiscitos. La verdad que eso fue plebiscitado y la gente manifestó su opinión de una manera absolutamente democrática. No, nunca va a ser necesario las violaciones a los derechos humanos. Siempre hay otras formas de resolver las situaciones. Eh, Hubo demasiadas torturas, demasiadas desapariciones, demasiadas muertes, que eso no tiene justificación en ningún momento. Y hasta el momento, hasta ahora, hay situaciones que no se han aclarado y que han sido muy dolorosas para el país. A ver, nunca una violación de derechos humanos es necesaria. Eso es una cosa que no es incompatible, digamos, de agua con aceite. Pienso que parte de esa violación de los derechos humanos fueron evitables, partes no fueron evitables, pero no por justificación, sino por el predicamento de que cuando se ejerce el poder sin el control de autoridad, porque los hechos ahí los tribunales no funcionaban mucho, no había control, no había recursos de amparo, el poder de algunas personas los lleva a ejecutar acciones que son, siendo reprochables y siendo indeseables, no tienen sanciones. Cuando no hay sanción, uno ve hoy día mismo lo que está pasando hoy día, cuando no hay sanción, la gente hace lo que quiere y como hay impunidad no se respetan las reglas. Y eso en buena medida lo que pasó, sobre todo en el primer periodo, yo diría que entre 76 y 78, eso fue un manifiesto y después fue en decreciendo, porque se fue retomando un poco la normalidad. Y por lo tanto la respuesta a eso es no es justificable, ni siquiera es entendible, pero sí uno puede percibir las razones y hacer un análisis técnico de por qué se produce. Si lo tomáramos así como detenerse y retomar un camino, no es que haya sido positivamente, sino que fue una forma de salir de un momento muy difícil en el que estaba el país. Que no se veía ninguna otra salida. Que apareció esta y aunque pudiera personalmente, muchos pudiera personalmente que no era lo mejor, no se veía en ese momento otra alternativa. Y eso le permitió a la gente manifestarse. Y manifestarse públicamente y manifestarse libremente, como todo. De manera que en ese sentido, eso es lo que tuvo de positivo. Ahora, como golpe, evidentemente que, sobre todo una persona de derecho, no puede aceptarlo. Como rompimiento fáctico de algo donde hay normas, no, para mí, desde el punto de vista, es inaceptable. Pero ¿para qué está el derecho? Que no nos sirve para eso. A ver, la población, muy claramente excluyendo el tema de derechos humanos, ¿no es cierto? Mi opinión fue positivo, porque en mi opinión también el tema político pasa siempre por el tema económico. O sea, si tú tienes una economía que genera, tú puedes construir en una estructura más socialista, una estructura más de liberal de mercado, pero para repartir o para distribuir tienes que tener, y efectivamente
el mecanismo de generación de riqueza predominantemente, en mi opinión, es la economía de mercado, independientemente de que eso no se distribuya correctamente después. Eso es ahí donde entran los matices y las opiniones. Eso lleva aparejado a tener una base y sobre esa base haber mantenido un país razonablemente quieto, tranquilo, con una situación estable, con un ingreso per cápita alto durante más de 20 años. Fundado en eso, si la economía partió bien, la política pudo llegar antes, pudimos cambiar el sistema a lo mejor el 82, el 83 y no el 89, pero en la raya para la suma y asumiendo ciertos costos, digamos, la ganancia es positiva. Mira, yo lo vi, pero la justicia, y a mí me tocó también incluso defender a un, en Talcahuano, en la base naval, me tocó defender a una persona que había sido acusada porque designaron abogados de turno, y esos abogados de turno tenían que ir a representar a personas que habían sido acusadas por distintos delitos o faltas de aquella época. A mí me tocó, seguramente por el apellido A, me tocó la letra y me tocó ella. Y yo vi, porque estuve ahí en el gimnasio donde me tocó defender a este joven, yo vi en persona ahí un tribunal que estaba formado por dos abogados, me parece, uno que era de la Marina y otro y dos más, 5 eran, creo, y exponer yo libremente mi punto de vista y sin que nadie me dijera nada, ¿no? Y en ese caso a este joven no le fue mal, a este joven, sí, que me tocó representar en esa oportunidad. Y salió contento, después me vino a ver. Y llegué en el gimnasio de Talcahuano, sin cuál era. De la base naval, hacía que entrar adentro a los leones, para adentro y todo. Me sirvió para conocerlo, pero no lo conocí. Y se hablaba mucho de eso, ¿no? Pero yo, francamente, no creo que ese haya sido el problema de fondo. Esa es mi percepción. Es un problema nuestro. Sí, claro, sí, se veía la Guerra Fría. Hubo muchos excesos de parte de los militares, todo ese proceso de dictadura y de golpe militar, hubo demasiado exceso. Yo los viví en mi escuela fue invadida por los militares, se tomaron detenidos a profesores que tenían una trayectoria académica de muchos años y que solamente porque eran de izquierda fueron detenidos. Por lo tanto, fue muy fuerte para todos. Incluso mi escuela de arquitectura después pasó a ser un lugar del GOPE, de las Fuerzas Especiales de Carabineros. Nos echaron de ahí, en el fondo. No, había una polarización, sí, efectivamente. Pero en el medio social en el que yo me movía de mis compañeros de la universidad, teníamos un pensamiento, yo diría, bastante común. ¿M? Teníamos bastante conciencia social, éramos con un pensamiento muy democrático, por lo tanto no era necesario todo lo que pasó. A ver, es que en ese sentido yo diría de que habían como, entre comillas, como bandos distintos. ¿M? Entonces, habían jóvenes sí, que sí pensaban, yo creo que también influenciados por su familia, que pensaban que era la forma de que el gobierno de Salvador Allende cayera. La forma era un golpe de Estado. No diré que la generación mía, o sea, para aclararnos un poco, yo egresé el colegio del 81, ¿de acuerdo? O sea, ya estábamos fuera del periodo más duro del gobierno militar, estábamos en la fase plana, pero muy lejano al 88, que es cuando viene el plebiscito, y después el 89 la elección de Elwin. No era un tema preeminente dentro de los alumnos el tema político, ¿eh? Todos sabíamos un poco qué puntos calzaba cada uno. De hecho, yo
yo estaba en un grupo que no era precisamente el de más derecha, ¿eh? O sea, había gente a mi izquierda, sin duda, mucha, o más de izquierda, pero la mayoría nos movíamos en un círculo de centro-apatía. No nos interesaba mucho, la política no había partidos políticos, por lo tanto no había referente, estaban como los buenos y los malos, y uno en realidad no se sentía ni en uno ni en otro polo, uno tenía compañeros de curso, y eso era esencialmente, habiendo personas que por sus propias, qué sé yo, un hijo de un intendente tenía una posición muy derecha, un hijo de una persona que ahí se tenía desaparecida tenía muy otra, pero en el rato nos movíamos el gran porcentaje en una apatía política esencial. A ver, antes del golpe, yo diría de que por lo menos en mi escuela hubo bastante diálogo sobre los procesos sociales en el país y, y después del golpe ya hubo mucho temor, por lo tanto los temas no se tocaban. Sí, eran muy cautos, los profesores de los chilenos y los franceses, ¿eh? Ahí hay una gran, hay una especie de, no sé si es una orden o una instrucción de parte del patrocinante, que es Francia, digamos, en el sentido de no meterse en el tema. Y aunque se notaba cierta contención, ¿no? Era innegable que tanto chilenos como franceses los profesores eran más marcadamente de izquierda que de derecha, eso uno lo percibía en los detalles, digamos, no es que hicieran un discurso, nadie decía la revelación, pero sí había ciertas tendencias, formas, modismos, pero jamás me vi yo conculcado ni provocado a un lado u otro, ¿no? Siempre nos dejaron pensar lo que quisiéramos y en realidad se eludía el tema. Estamos pensando en la época dura y nadie iba a correr un riesgo de su pellejo por andar enseñando a un alumno que sea de izquierda o sea de derecha. Claro, bueno, nunca las situaciones, las salidas a través de fuerza y que no sea el derecho son aceptables. Y el derecho no, jamás las ha aceptado. De manera que no somos gente del derecho, sino que cualquier persona no puede aceptar el inaceptable que por la fuerza o por la vía de los hechos pueda obtener hacer valer algún derecho. Sin embargo, a veces las situaciones llegan al límite en que hay una especie de fuerza mayor o estado de necesidad casi, ¿no es cierto?, en que no se encuentra otra salida y que las sociedades buscan una salida. Y por eso es que se llega a situaciones como esta, que evidentemente no son, desde el punto de vista filosófico, social, dignos de aplauso, pero a veces son más que algunas veces algo dejan y que sirven para salir de un pantano como el que estábamos. Siempre sí que se pudiera esto, siempre que sí, que esto pudiera ser para volver a la normalidad, no como una receta que uno aplica a cada caso, sino que cuando se llega a situaciones que son insostenibles, como era el caso, por lo menos que nos tocó ver en esa época. Y en ese sentido, después eso se encauzó afortunadamente en forma positiva, porque la salida fue bastante buena, porque se salió por la vía de la consulta a la gente, mediante dos plebiscitos en que participó toda la gente, en que en estos dos plebiscitos que fueron organizados y todo el mundo se manifestó, se llegó a través de ellos, ¿no es cierto?, a consolidar una vuelta a normalizar toda la actividad de nuestro país, tanto social como política y como económica. Eso es lo que recuerdo. Pero hay que ser partidario de un golpe, evidentemente que no. Que las cosas tienen que tratar de encontrar su camino, su salida en las normas jurídicas, en el derecho. Para eso está el derecho. Primero decir que nunca va a ser necesario un golpe de Estado en ningún país del mundo. No, se ejecutó de la peor manera. Hubieron muchas injusticias, muchas muertes, muchas desapariciones y muchas torturas. Y eso no tiene justificación alguna. Siempre hay posibilidad de diálogo y de resolver las situaciones políticas de otra forma. A ver, desde mi perspectiva de la época en que ocurrieron los hechos casi no la tengo.
O sea, partamos, yo tenía 9 años, así que mi visión de si estaba bien o estaba mal, y si era necesario o necesario y si había otras vías, la respuesta es que no lo sé. Mi visión está obviamente contaminada por mi educación, por mi posición política y por otros elementos. Con esa prevención yo diría que fue positiva. En mi opinión, en base a mi lectura y mi estudio, que no son solamente estudios de derecha, digamos, yo interactué todo, mis compañeros, yo éramos minoría a la derecha en la universidad, pero tiene interacción con otros, yo diría que poniendo todo en la balanza, sí, fue necesaria porque evidentemente las circunstancias basadas en datos históricos arrojan eso. O sea, en el minuto del golpe de Estado había una situación de crisis institucional, los fallos de los tribunales de justicia no se respetaban, los acuerdos de la Cámara de Diputados y Senadores no se respetaban, y por lo tanto, si eso ocurría por parte del Poder Ejecutivo, eso generaba que no se respetara el equilibrio de poderes y eso provocaba un sisma que tenía que reventar por algún lado y reventó por el lado que reventó con los costos que tuvo que sumar el país. Por lo tanto, sí. No se ejecutó de la mejor manera. Hubo daños innecesarios. Pero para poder juzgar si se podría haber hecho mejor o peor, habría que haber estado ahí y yo no estaba. Con 9 años no estaba.